Buenas noches, ¿cómo están queridos hermanos, amigos? Aquí estamos una vez más en este día viernes para compartir el estudio de la palabra del Señor y en los días viernes estamos mirando un poquito acerca de las doctrinas bíblicas básicas, aquel conjunto de verdades bíblicas, ¿no es cierto?, que encontramos en la palabra del Señor. Ese conjunto de verdades bíblicas son el fundamento de nuestra fe. Es aquello en lo cual creemos, lo que creemos los cristianos, y que tenemos ese fundamento en la palabra del Señor. Eh, Siempre decimos que no somos crédulos. Una persona crédula es decir, alguien que cree, pero que cree cualquier cosa o le da lo mismo creer en cualquier cosa. Y pensar que lo importante es creer en algo, ¿no es cierto? Es creer en algo y eso no es suficiente, porque el creer en cualquier cosa no nos da las respuestas, no nos da respuestas a nuestros problemas, necesidades, a nuestros interrogantes, no. Entonces, nosotros somos creyentes, pero somos creyentes en Dios, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios que envió a Jesucristo. Somos creyentes de la palabra revelada, las sagradas escrituras, es decir, creemos en las enseñanzas, en la revelación de Dios. Eso es el fundamento de nuestra fe, si no, nuestra fe no está en el aire. Por eso decimos nuestra fe es una fe revelada y esa revelación está en la palabra de Dios. Todo lo que tenemos que saber acerca de distintos temas, como por ejemplo la doctrina de Dios, ¿eh? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? Bueno, lo vamos conociendo por lo que Él mismo nos reveló a través de la palabra. Las sagradas escrituras, ¿qué son las escrituras? ¿Cuántos son? ¿Qué es ser inspirada? ¿Es confiable? ¿Se cumple? ¿Por qué podemos confiar en las sagradas escrituras? ¿Eh? Bueno, entonces todas esas respuestas las tenemos en la Biblia misma. ¿Qué es lo que ella hace? Muchas veces la palabra se nos muestra a través de ejemplos o símbolos, como por ejemplo la semilla, la espada, el pan, la miel, bueno, distintos, ¿no es cierto? Como que a través de esos símbolos nos muestran lo que la palabra de Dios hace, como un espejo y demás. Es decir, todas aquellas cosas de las cuales necesitamos saber y tener respuesta están en la palabra. ¿Eh? ¿Quién es Jesucristo? ¿Jesús es Dios? Bueno, y así vamos mirando en la palabra del Señor que a través de las doctrinas podemos ir teniendo la respuesta a todos esos interrogantes y todas esas inquietudes. Hemos estado mirando algunas de las definiciones que la vamos a recordar ahora y que tienen que ver con doctrina. ¿Se acuerdan que doctrina es enseñanza, verdad, instrucción? La palabra sola, doctrina. Luego tenemos la doctrina cristiana. ¿Qué es la doctrina cristiana? Es el conjunto de verdades bíblicas ordenadas en forma sistemática. Eso dijimos porque la doctrina, todos sus puntos, los distintos puntos de una verdad, de un tema, de una doctrina, están desparramadas, podemos decirlo así, en toda la Biblia. Y hay que ir seleccionando, ordenando y clasificando y de esa manera poder formar ¿no es cierto?, un esquema completo, digamos, acerca de lo que esa doctrina es. Esa es la doctrina. Y luego tenemos la sana doctrina. La sana doctrina es la enseñanza de la palabra de Dios en toda, ¿no es cierto?, en toda pureza, sin mezcla, sin error, sin tiniebla. Es la palabra de Dios tal como está escrita. Allí no hay agregados, no hay
Fíjese que en la Escritura encontramos el apóstol Pedro, por ejemplo, habla de que algunos tuercen las Sagradas Escrituras, tuercen, le dan otro sentido, otro significado. ¿Eh? Bueno, es decir, no hay que agregarle. Usted se acuerda que en la palabra también nos muestra y nos dice, cuidado con aquel que quita algo de la palabra o que agrega algo de la palabra. No, a la palabra no hay que agregarle nada ni hay que restarle nada. Ella es todopoderosa, toda suficiente, ¿m? Para que nosotros le quitemos o le agreguemos algo. Es más que suficiente la verdad de Dios para nuestras vidas. Así que siempre decimos, hermano, y quisiera ir mirando, ¿no?, en esta noche este punto. La Iglesia enseña porque es parte de la gran comisión. ¿Por qué enseñamos doctrina? Porque así como el Señor nos mandó a predicar el Evangelio para ganar las almas, también nos mandó a enseñar, nos mandó a edificar a aquellos que han creído. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, usted fíjese que en Marcos 16:15 tenemos el mandato de ir a predicar. Vayan y prediquen el Evangelio. Predicar es anunciar a Cristo, es proclamarlo, podríamos decir, es hacer evangelismo, es hablar acerca de Cristo a aquel que nunca oyó o nunca tomó una decisión. Es vayan y prediquen, hablen de Cristo. Eso es por un lado. Y a veces pensamos que eso es toda la gran comisión, ir a predicar el Evangelio. Sí, eso es parte, pero no es todo. Porque en Mateo 28:19 nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Ve? Ahí tenemos la otra parte de la gran comisión, que es, ¿no es cierto?, el ir y enseñar, hacer discípulos, enseñándoles todo lo que el Señor nos mandó. Esa es la otra etapa. Primero está el ir y predicar, y luego está la otra parte de enseñar y adoctrinar. Tienen que ir, es parte de la gran tarea y misión de la Iglesia, ir a predicar el Evangelio a todas las personas, los niños, jóvenes, mayores, y luego también hay que enseñarles, adoctrinarles en las palabras, en las cosas del Señor. Un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, ahí en el libro de los Hechos, los primeros capítulos, cuando la Iglesia estaba comenzando allí a hacer esa obra, esa tarea, la tenemos en Hechos capítulo 2, 38, por ejemplo, cuando Pedro da su primer discurso, su primer mensaje, y fue de tal manera que el Espíritu Santo tocó los corazones de aquellos que oían y ellos se sintieron compungidos en su corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro allí los confrontó con la palabra y les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y qué hermoso es ver que de pronto, dice, más de 3.000 almas se convirtieron al Señor aquel día, se agregaron a la iglesia. Pero lo interesante, entonces, ahí tenemos el evangelismo. Se predicó la palabra, el Espíritu trajo convicción, ahí Pedro les dijo lo que tenían que hacer, arrepentirse, bautizarse. Ellos se añadieron a la iglesia, los que habían recibido la palabra, pero luego ya en el Hechos 2, 42, dice que todos, ¿no es cierto?, aquellos que habían creído, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión, en las oraciones, pero ahí está, que estas personas que se habían convertido, que se habían bautizado, ahora perseveraban en la enseñanza, se los estaba enseñando, instruyendo acerca de
en las cosas, el camino del Señor. Y es un poco la tarea que hacemos, ya sea en las escuelas dominicales, ¿eh? Y bueno, siempre se le dice, ¿no es cierto?, a los maestros, están las enseñanzas o las clases de evangelismo, las clases bíblicas al aire libre, o cuando van a las plazas o a los distintos lugares, hacer evangelismo, hablar de Jesús para que tomen una decisión. Pero luego ya los que ya conocen, los que ya han aceptado a Jesús, tienen que recibir lecciones de edificación y que empiecen a aprender cómo, qué es orar, quién es Jesús, por qué hay que ir a la iglesia, quién es el Espíritu Santo, qué es la Biblia. Bueno, las distintas enseñanzas y doctrinas. Y lo mismo tenemos que hacer con los grandes, con las personas mayores. Así que ahí tenemos este ejemplo y esta necesidad. Evangelismo, pero también adoctrinamiento. Y de esto, por eso decíamos, cuanto más los líderes, cuanto más los obreros tienen que aprender las verdades, conocer las doctrinas fundamentales. Esas doctrinas que nos van a ayudar. Hay tres cosas, y con esto terminamos. La importancia de esas, de la doctrina, la vemos en tres puntos, ¿no es cierto? Una, que la enseñanza doctrinal responde, por un lado, a los grandes interrogantes de la vida. El tener el conocimiento doctrinal nos va a ayudar a responder las propias o las de las personas. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Hay un cielo? Bueno, todas esas respuestas, todas esas inquietudes que tiene el ser humano son respondidas o podemos hallar su respuesta en el conocimiento doctrinal. Segundo, sabemos que es importante para la vida del creyente afirmar su vida y su corazón en las verdades bíblicas. Como decimos siempre, una vida que tiene raíces en la palabra no va a ser fácil removerlo, porque tiene raíces. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Dice, bueno, porque no tenía raíces suficientes, se secó. Bueno, cuando un cristiano está bien adoctrinado, quiere decir que tiene buenas raíces en la palabra. Y no es fácil moverlo, sacarlo o meterle otras ideas, otras doctrinas erróneas. Entonces es necesario para el crecimiento, la fortaleza y el desarrollo espiritual tener buenos cimientos, tener buenas raíces, tener buen adoctrinamiento. Y tercero, ¿no es cierto?, la importancia de la doctrina la podemos ver que ella nos protege y nos guarda, nos libra del error. Conocer la palabra, conocer las doctrinas, nos ayuda a que podamos discernir, ¿no es cierto? Siempre ponemos el ejemplo hoy con los famosos billetes falsos, ¿no? Y bueno, sabemos que siempre están circulando billetes falsos, ¿no? Y a veces preguntamos, ¿usted puede discernir? ¿Usted puede darse cuenta cuál es un billete falso? ¿Y cómo sabe cuando un billete es falso? ¿Cómo reconoce? Bueno, porque conoce las características quizás del original, del que es bueno. Primero hay que conocer lo correcto para poder darnos cuenta aquello que no lo es. Y lo mismo nos pasa con las verdades bíblicas. Hay que conocer la palabra, hay que conocer lo que Dios dice en la palabra sobre determinados temas o asuntos. Cosa de que si escucho a alguien por la radio, por televisión, ¿no es cierto?, hoy que está todo a la mano, internet, o alguna cosa que yo escucho o leo algún libro sobre algún tema, me voy a dar cuenta, ¿no es cierto?, como usted puede ver ahí en Hechos 17, cuando dice que los creyentes de Tesalónica eran más nobles que los de Berea, porque ellos dicen que escudriñaban en las escrituras para ver si esas cosas eran así. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, ser vidas que oyen, escuchan, pero que van a corroborar en la palabra, a ver si lo que está diciendo el hermano Víctor es de acuerdo con las escrituras.
o lo que dice aquel famoso predicador, o lo que dice este libro. Bueno, podemos leer todo, pero con cuidado, sabiendo que lo único inefable, lo único, ¿no es cierto?, que infalible, que no se equivoca, es la palabra. Todo es la palabra, no importa quién sea. Siempre está el margen o la posibilidad de algún error, involuntario o no, ¿no es cierto? Pero lo podemos corroborar con la palabra y el conocimiento que nosotros podemos tener de la palabra del Señor. Así que ese sería el tercer punto. Decir, el conocimiento doctrinal nos ayuda y nos protege del error. Bien, así de este modo llegamos por hoy al final de este estudio. Luego vamos a continuar con más enseñanza acerca de las doctrinas. Que Dios les bendiga.